Muchas personas me imagino que en algún momento han dicho, quiero ser astronauta, pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué pide la NASA en ese sentido? Con Ricardo lo vamos a estar hablando. Ricardo, ¿tanto tiempo? ¿Cómo estás? Hola Connie, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí. Bien, sí. ¿Cómo ha salido todo ahí? ¿Estás en Santiago en estos momentos, cierto? Ahora estoy en Santiago, sí. Ahora estamos en Santiago y ya regresando lentamente a Conce el fin de semana. Sí, yo voy a tomar asiento, señor director, aquí para acomodarme un poquito y estar hablando ahí con Ricardo, porque algo que, claro, genera curiosidad respecto a todos estos requisitos. Hablamos de una de las profesiones que asumo cuando se es niño, ya que estamos en el mes del niño y la niña, la más nombrada, y como quiero ser astronauta. ¿Qué tantas posibilidades tenemos de llegar a hacerlo? Bueno, sí, yo cuando niño también, yo creo que muchos de mis colegas astrónomos, físicos han pasado por esa etapa inicial de querer ser astronauta. Ya a esta altura uno ya se da cuenta, en mi caso personal, no voy a hablar por mis otros colegas, pero en mi caso personal ya no hay caso, yo creo que pueda ser astronauta. Y como en algún minuto vi que era muy difícil, bueno, voy a ser astrónomo, así que me dediqué siempre al tema espacial. Pero ser astronauta, bueno, es una profesión fascinante, súper interesante, súper entretenida, pero también es bastante riesgosa, ¿ya? Sí. Y las personas que llegan a ser astronautas necesitan tener no solamente experiencias, conocimientos, ¿ya?, sino que ciertas cualidades que son muy fundamentales y que muchas veces la gente no sabe que son parte de los requerimientos, ¿ya? Uno se queda mucho con esto de la condición médica, que tiene que tener muy buena salud, que hay que pasar exámenes escritos, pero para ser astronauta, y esto va en el proceso de selección, se necesitan personas que, por ejemplo, sepan reaccionar muy bien ante situaciones de mucho estrés. Tienen que ser personas que sepan recibir órdenes y seguir órdenes, ¿ya? Pero también tienen que ser personas capaces al mismo tiempo de tomar el liderazgo, de dar las órdenes y poder, digamos, aportar a lo que se está tratando de realizar en una misión. Entonces, estamos hablando de características que van más allá de ser muy bueno en matemática o en ciencia, sino que son cosas más bien personales, de la actitud de la persona, cómo se enfrenta ante situaciones de estrés y de peligro. Es capaz de seguir órdenes, es capaz de llevarse bien con sus colegas, ¿ya? Una persona amable, está siempre dispuesta a ayudar, pero cuando es necesario es capaz de ponerse en comando, digamos, y dar instrucciones en caso de que sea necesario para poder resolver algún problema. Todas esas son características que se buscan y las pruebas de selección están diseñadas para encontrar esas personas con esas características antes de ser seleccionadas como astronautas. Sí, lo que significa, como tú señalas, la salud mental. Hay algo que constantemente uno puede ir viendo en películas, ya sea de ficción o documental, las preparaciones físicas en cuanto a la salud, en cuanto a lo que significa, claramente, de hecho sale hasta en un capítulo de Los Simpsons, cuando Homero es astronauta, que lo dan vuelta como en una centrífuga, si resiste o no resiste. Hay cosas que, claro, se pueden ir trabajando, se puede ir estudiando, se puede ir capacitando dentro de lo intelectual, y otras cosas que simplemente quizá el cuerpo no da, como la estatura, o sea, es lo que tenemos nomás. Por supuesto, y las pruebas de selección están diseñadas justamente para ver todos esos factores. Como tú dices, la parte física es muy importante y eso es lo que uno ve típicamente en las películas, cómo entrenan los astronautas, hacen mucho ejercicio, lo suben en estas centrífugas para ver si el cuerpo puede soportar, digamos, las aceleraciones que comúnmente los astronautas se ven enfrentados, por ejemplo, en el lanzamiento. Cuando uno lanza un cohete, ahí sí hay una cantidad, digamos, ahí de fuerza G que, por cierto, si la persona no es capaz de aguantar eso apropiadamente, no va a servir para la profesión de astronauta.
¿ya? Entonces hay un montón de test. La altura, como tú mencionabas, Connie, es algo importante, pero se ha ido relajando un poco. Hay un cierto rango de estatura, digamos, entre casi un poquito menos de 1,60 m, 1,57 a 1,90 m. Sí. Pero si los astronautas que vuelan o que volaban en las cápsulas Soyuz de los rusos, las cápsulas Soyuz tienen un diseño que las hace ser muy compacta y las personas van como casi así en cluquillas dentro de la nave. Por lo tanto, no pueden ser personas muy altas. Un astronauta de 1,90 m no calificaría para volar, por ejemplo, en una misión en una de esas naves. Las naves de SpaceX tienen otro diseño, son muchas más amplias. Entonces ahí no habría problema, ¿ya? Entonces hay un rango de características físicas, pero la persona es seleccionada para una misión específica. Pero eso una vez que ya es astronauta, digamos. Sí, esas etapas que se van cumpliendo, porque claro, tú señalas y se va adaptando, por ejemplo, la estatura, pero me imagino que eso ha ido cambiando también con el tiempo en cuanto a los estudios. Quizás antes era necesario solo una licenciatura, quizás ahora ya con estudios de posgrado, porque claro, cada vez vamos teniendo más tecnología también, y no solamente saber, por ejemplo, un tipo de ciencia, es un abanico bien amplio, pese a que es un equipo, pero en caso de alguna emergencia y pasa algo, es como si uno en el vehículo tiene que saber cambiar una rueda, tiene que saber suplir algunas panas. Absolutamente. Mira, es muy interesante lo que tú comentas, Connie, porque si vamos a los comienzos de la NASA, el requerimiento más fuerte para la selección del primer grupo de astronautas que tuvo la NASA, ¿ya? Era que todos tenían que ser pilotos de prueba, pilotos militares, aviadores, pilotos de prueba. Y hubo mucha gente a lo mejor calificada para ese trabajo que quedó afuera simplemente porque no eran pilotos de prueba, ¿ya? Y eso fue una idea incluso que vino del presidente de Estados Unidos en aquel entonces. El trabajo iba a ser complicado, así que no podía ser cualquier persona, y los pilotos de prueba se sabía que estaban, digamos, acostumbrados a estas situaciones de alta presión, de alto riesgo. Los exámenes médicos que se hacían en la década del 60 iban un poco más profundo en cuanto a probar los límites del cuerpo humano, que a lo mejor lo que se hace hoy en día, que ya se ve que algunos de esos exámenes ya no son tan necesarios. Entonces, el proceso de selección ha ido evolucionando. Hace algunas décadas atrás bastaba con tener una licenciatura en algún área STEM, por ejemplo, para ser seleccionado. Hoy en día el último grupo de astronautas que se seleccionó, todos tenían magíster, ¿ya? Sí. Entonces ya ni siquiera bastaba una licenciatura, había que tener una maestría, ¿ya? Y por cierto, si alguien tiene un doctorado, eso es un plus, eso ayuda aún más. Entonces los requerimientos de selección han ido cambiando. Y ahora hay que tener presente misiones de larga duración si se quiere ir a la Luna y vivir en la Luna, y sobre todo si se quiere hacer un viaje a Marte. Hay que escoger personas que puedan llevarse bien con sus colegas en un espacio súper confinado por varios meses, y eso ya requiere otro tipo de características, más allá que a lo mejor la parte académica o médica, sino que la parte psicológica es muy importante. Sí, ¿sabes que estaba sacando la cuenta? ¿Qué edad tenía Neil Armstrong cuando llegó a la Luna? 39 años. Porque 38. Lo cumplía, sí, pues, es de agosto él. A punto. Sí. Exacto. Pero a lo que voy, el promedio de edad también, porque tú estás hablando que tiene que tener los estudios, tiene que haber un poquito de experiencia, a más edad también hay mayores riesgos propios de cómo va avanzando el tiempo en el cuerpo humano también. Me imagino que dentro de eso tiene que ser un factor importante. Mira, curiosamente no hay una restricción de edad explícita. De hecho, hace ya varios años, eso sí, el senador John Glenn, que fue el primer estadounidense que orbitó la Tierra, que fue en el año 62 por ahí, él voló en el transbordador espacial y ya tenía, no sé,
unos 70 años, una cosa así, no recuerdo exactamente su edad, pero, o 60 y algo, ¿ya? Pero ya era una persona que es considerada de bastante edad. Claro. Si consideramos el promedio de edad de los astronautas hoy en día, que es 35 años por allí, él era ya bastante viejito, por decirlo de alguna manera. Pero pudo hacer el viaje perfectamente. No hay requisitos de edad estrictos, pero la edad promedio hoy en día es como más o menos los 35 años. Y hay astronautas muy experimentados que si todavía están en condiciones de volar y aun cuando necesiten, por ejemplo, lentes, porque sin lentes no ven muy bien, igual pueden ser seleccionados para misiones. Uno de los requerimientos en ese sentido de la NASA es que la visión tiene que ser corregida, ya sea por lentes o por procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Si es corregible, no hay problema. Si no es corregible, queda fuera, por cierto. Pero la edad no es un factor. Sí, bueno, lo que ocurre con estos temas y muchas veces, claro, lo vemos como algo lejano dentro de, bueno, nuestro país, pero en general, lo que ocurre o cómo se va, no sé si monopolizar, como, claro, solamente estadounidense, porque la NASA es... Lo que tengo entendido es pueden haber más astronautas, no solamente de la NASA es como lo que más conocemos, solamente salen astronautas desde la NASA. No, a ver, está la NASA por el lado de Estados Unidos, está Roscosmos por el lado de Rusia, ya. Me imagino la Agencia Espacial China por el lado de los chinos, hay varias agencias espaciales, o no necesariamente una agencia, pero ciertos programas, digamos, donde entrenan a sus propios astronautas. En el caso, para ser un astronauta propiamente de la NASA, se necesita ser ciudadano estadounidense, ¿ya? Si no es ciudadano estadounidense, no se puede ser un astronauta de la NASA, digamos, propiamente tal. Pero la NASA recibe astronautas extranjeros y vuelan con ellos también. Tenemos casos de incluso astronautas rusos, japoneses, por cierto, italianos, ¿ya? Pero ellos son seleccionados por sus respectivos países, ¿ya? Y esos respectivos países tienen que, por cierto, invertir lo que es necesario en la preparación de estos astronautas para que después puedan ir al espacio, ¿ya? Entonces la NASA, por supuesto, los recibe, los acoge, van en las misiones con ellos, pero digamos, el esfuerzo ahí tiene que hacerlo el país, digamos, de origen, digamos, de ese astronauta. Astronautas se llaman en Estados Unidos, cosmonautas se llaman en Rusia, taikonautas le llaman en China, tienen distintos nombres, pero son todo lo mismo, digamos, o sea, hacen esencialmente lo mismo. Ay, mira, no sabía eso, me gusta. Sí. Curioso, lo que ocurre también, si bien es algo que todos en algún momento quizás lo dijimos de pequeñito, de quiero ser astronauta, pero llegando ya a la edad adulta y como tú señalabas, hay cosas que se van perfeccionando, se va capacitando, no es como que haya una cosa desde pequeño, hay formaciones de chiquitito, no. Puede ser ahí que dentro de su estudio de licenciatura decide ahí formarse para ser astronauta, no es algo como que venga una carrera, por ejemplo, desde los 15 años, que se ingresa ahí y te capacitan desde temprana edad. No, claro, uno tiene que partir con eso de la vocación y uno tiene que, por cierto, entender qué es lo que se necesita para poder entrar al proceso de selección, y uno, sabiendo eso desde pequeño, se puede ir formando. En Estados Unidos existe lo que se llama el campo espacial, ¿ya? Que es toda una institución donde hacen trabajos con gente con jóvenes y también niños muy pequeños, donde hacen como escuelas de verano. Y no sé si eso es durante todo el año, donde hacen escuelas, talleres, donde a ellos los van preparando y pueden hacer previamente, sí. Exacto, entonces ellos van aprendiendo ya un poco, jugando a ser astronautas, cómo ir preparándose en esto. Ya después uno va y dice, ok, quiero ser astronauta, yo me voy a dedicar a lo mejor a alguna disciplina STEM, ¿ya? Y después va a tener una licenciatura y después va a tener un magíster, por ejemplo. Hay otros que les encanta volar y se van a ir por el lado de la aviación militar.
¿ya? Entonces, ya sea cumplen con ciertos requisitos en la parte académica o cumplen con ciertos requisitos como número, no sé cuántos miles de horas de vuelo tienen que tener en aviones militares para poder cumplir con ese requisito mínimo también para poder ser astronauta. Entonces, se puede ir por el lado de la aviación, se puede ir por el lado de la academia, pero algo que hay que decir es que muchas de estas personas que llegan a ser astronautas sacrifican, en el caso de los científicos, tienen que sacrificar su carrera científica por ser astronauta. Ellos entran al cuerpo de astronauta y después pueden pasar muchos años, una década tal vez, antes de que sean elegidos para una misión específica. Y en ese intertanto, como tú muy bien dices, se van perfeccionando, van siguiendo un poco la carrera de astronauta, pero no les deja mucho tiempo necesariamente para dedicarse a su investigación, a su trabajo, digamos, académico en el que se venían formando. Entonces, hay que sacrificar ciertas cosas y hay que ser paciente, porque cuando uno lo seleccionan para ser astronauta, no significa que en un par de años más va a estar volando una misión. Sí. Puede pasar mucho más tiempo, 5 años o más años, ¿ya? Antes de que a uno lo asignen a una misión. Sí, bueno, están los astronautas análogos también, como nuestra astronauta acá de la UDEC. Por supuesto, no sé si ya la han entrevistado, pero sería muy bueno a lo mejor tenerla ahí en una de nuestras conversaciones. Sí, a ver, ¿cuándo fue la última vez que la entrevistamos? Creo que para el Día de la Mujer hicimos como un especial, bueno, en general de lo que es las STEM. Y ahí para aclarar también el término que a veces uno como que lo va mencionando, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y con su sigla en inglés. Así que podríamos generar ahí un vínculo para poder ir conversando respecto a eso y lo que significa también ser un astronauta análogo desde la otra vereda ahí como más con las perillas, como se dice. Así es, no, y Tatiana explica súper bien todo, Tatiana López explica todo súper bien y tiene una gran cantidad de experiencia. Ahora creo que ya están próximos, creo, a realizar una de estas misiones ya. Se estaba entrenando el año pasado para una. Sí, ahí se estaban con el equipo y todo así. Yo creo que es momento sí ahí de hacer una bajada ahí con Tatiana López. Tenemos novedades no solamente respecto a lo que ocurre en estos requisitos respecto para ser astronauta, Ricardo, sino además lo que nos ha dejado el James Webb. Tenemos noticias buenas y tenemos noticias malas, aquí como que las dos caras del James Webb. Bueno, ni tan malas. Pero como que generó susto. Generó susto, sí, es algo que se sabía que iba a ocurrir. Lo que no se sabía mucho y que sorprendió tal vez fue un poco el tamaño de estos micrometeoritos que ya hemos hablado en capítulos anteriores de nuestras conversaciones de día jueves. Uh-huh. Ahora entendemos bien esto del tema de los restos que quedan de la formación del sistema solar. Entre ellos hay muchos de estos granos ahí de rocoso, digamos, que son estos micrometeoritos, y que obviamente el telescopio, ahí vemos una imagen, el telescopio está totalmente abierto, ¿ya? El espejo, que son esos 18 segmentos, sí, ¿ya? Está totalmente ahí expuesto al ambiente espacial. Entonces lo que ocurrió fue que un micrometeorito, meteorito un poco más grande de lo que se esperaba, y creo que no fue solamente uno, fueron unos poquitos, al menos uno impactó uno de estos segmentos y ocasionó, digamos, ahí vemos en la animación, uh-huh, ocasiona un daño que no es corregible, no es reparable el daño en ese segmento, pero sí es corregible al utilizar todos los demás segmentos del espejo. Por lo tanto, ese impacto no se nota en las imágenes del telescopio, que hemos visto que son realmente extraordinarias. Sí. Así que por ahora no nos tenemos que preocupar mucho de eso. Yeah. La pregunta es si es que hay más de estos micrometeoritos más o menos grandes, ¿cuántos más podrían impactar? ¿Cuánto más daño podría irse acumulando? ¿En qué cantidad de tiempo? Y eso podría a lo mejor acortar un poco el tiempo de vida estimado del telescopio. ¿Cuántos años son? Como 20 años, ¿cierto? 20 años. 20 años. La expectativa inicial era menos, pero creo que el lanzamiento fue tan exitoso que ahorraron harto combustible y ahora se estima más o menos en unos 20 años. Ahora,
si estos micrometeoritos hay más de este tamaño, hay más de los que se espera y que impactan, eso podría empezar a ocasionar daños, digamos, que ya a lo mejor no puedan ser corregibles. Pero eso no lo sabemos, eso todavía está en estudio, no hay nada establecido al respecto. Por ahora sabemos que uno de esos segmentos se dañó, pero que el telescopio, dado su diseño, los demás segmentos trabajan para borrar, digamos, ese desperfecto, y nos está entregando imágenes extraordinarias, como una de las imágenes ahí que vamos a ver más adelante. Sí, antes de pasar al otro tema, Ricardo, algo que, mira, a donde dijimos que dura 20 años aproximadamente, no sé si, creo que no lo hemos abordado. ¿Qué va a pasar después con el James Webb? ¿Va a quedar ahí como basura espacial? Eso es lo que típicamente ocurre. ¿Queda ahí dando vueltas? Va a quedar ahí, probablemente va a decaer un poco en su órbita, y ahí habría que ver qué es lo que ocurre. En el caso de los telescopios que tenemos, o de los satélites, sí, muchos satélites que tenemos en órbita, una vez que cumplen su misión, quedan ahí, ¿ya? Y quedan a la deriva. Entonces, sí, cuando están cerca de la Tierra, la atmósfera es casi nada, pero todavía hay un poquitito de atmósfera a esa altura. Entonces, el telescopio se va frenando paulatinamente. Y si ya no tiene combustible para reposicionarse, esos telescopios, esos satélites empiezan a perder energía y empiezan a acercarse y caer hacia la Tierra. En este caso, el James Webb está bien lejos, está a 1,5 millones de kilómetros, más allá de lo que está la Luna. Y habría que ver qué es lo que ocurre con esa órbita, ¿ya? Por lo menos está en uno de los puntos de Lagrange, que se llama, que es un punto más o menos estable, está girando alrededor de ese punto de Lagrange, así que sí es lo suficientemente estable y no recibe algún golpe para fuerte, no asustarse ahí tampoco respecto a eso. Pero mientras tanto queda harto ahí para varios años para ir hablando y viendo imágenes como las que nos entrega actualmente, porque y me gusta también eso que van dosificando esta información, porque yo creo, así como mi teoría, ¿no? Ellos tienen ya esto hace rato y como que lo van mostrando de a poco, así como ya vamos ahí sorprendiendo. Es mi teoría, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esa es la idea, bueno, y nos da también material también de conversación y la gente mantenerla, digamos, con toda esta... Exacto, justamente. Y ahí vemos una hermosa imagen que captó el telescopio, la galaxia rueda de carro, el Cartwheel Galaxy, y que ya hemos hablado de esto también en episodios anteriores, de estos choques de galaxia, esa galaxia que está ahí, que es como una rueda de una carreta, es el producto justamente de un choque de una galaxia menor con una galaxia espiral. Entonces, la galaxia espiral recibe este cuerpo que lo impacta, y el efecto gravitacional es como cuando uno arroja una piedra en una piscina o en un lago, y se producen estas ondas. En este caso, estas son ondas gravitacionales que se propagan dentro de la galaxia y producen estas estructuras de anillo. Pero como era una galaxia espiral, las galaxias espirales típicamente tienen mucho gas, mucho polvo, mucha materia que se utiliza para formar estrellas. Entonces aquí estamos viendo con lujo de detalle, nunca antes visto, los detalles de la formación estelar en esta galaxia de anillo que sufrió el impacto de esta otra galaxia más chiquita. Y el James Webb nos está mostrando cómo está justamente diseñado para eso, para estudiar en el infrarrojo los procesos de formación estelar, donde hay polvo. Aquí estamos viendo, yo vi un poco más en detalle la imagen, y es realmente impresionante. Y esta imagen que nos regala el telescopio hasta ahora nos deja tranquilos que ese impacto, digamos, de ese micrometeorito no ha frenado en nada las capacidades de... Nos llega, acá estamos hablando imágenes 4K, o sí, más de 4K. Sí. No, y ahí vemos en otra, no sé si esa es una galaxia parecida, si no es la misma en otras longitudes de onda, pero es muy hermosa. Estas galaxias no son muy comunes porque se requieren justamente este choque preciso de una galaxia que pasa por el centro de otra más grande para formar Me gustan estas galaxias. Quedan como para protectores de pantalla. Justamente, sí. Me parece que es la misma galaxia, pero vista
con otros filtros. Sí, ¿ya? con otras tonalidades. Exacto, se ve otro color. James Webb nos muestra este panorama fantástico donde vemos todos esos colores rosaditos, donde está ahí el polvo y mucha formación estelar. La galaxia rueda de carro, ahí lo que nos va dejando el James Webb, que bueno, vamos a estar con esto constantemente abordando todas estas fotografías que van surgiendo y todas las novedades, y esperar que, como tú señalabas, que este choque no le haya significado nada respecto a todo el material y todos los años que tiene que seguir funcionando. Ricardo de Marco, siempre un gusto que nos acompañe acá en la Comunidad del Contenido. Abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Connie, un abrazo a la distancia también para ti y para todo el equipo. Que estés muy bien.